Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. El álbum como medio de entretenimiento de larga duración pues no suele usar para contar historias, ¿no? Al menos no tanto para sus contrapartes no visuales, ¿no? A medida solo los une un sonido cohesivo y el mismo artista, ¿no? Sin embargo, muchos discos usan este formato para ilustrar un tema constante o contar una historia desde la perspectiva única que solo un álbum puede ofrecer. En particular, hay un género de álbum específico que se aferra a la idea de contar una historia musicalmente más que cualquier otro. Está lleno de instrumentación de amplio alcance, historias complejas pero fascinantes e imágenes cinematográficas en las letras, ¿no? Esta es la ópera rock. Hoy presentamos unos grandes ejemplos de esta temática de discos ópera rocks. Si queréis verlos, esperar y empezamos. La ópera rock como género nunca alcanzó los estándares grandiosos que su nombre imponía, ¿no? Los estilos y la historia de la ópera con un sonido rockero. La ópera como forma se define por su grandiosidad, ya sea en sus imponentes escenografías, sus imponentes paletas orquestales o sus virtuosas líneas vocales, ¿no? La ópera rock estándar tampoco tiene elementos visuales, ¿no? Una parte fundamental de la forma. No diría que el nombre sea inapropiado, pero no se ajusta del todo a lo que muchas bandas aspiran a hacer. Más bien, la ópera rock es la conclusión lógica del álbum conceptual, completamente conceptual. Clara en su narrativa, excesiva en sus arreglos e instrumentación y repleta de buenas canciones. Sí. Este género a lo largo de su existencia ha cambiado y evolucionado de maneras interesantes, modificando sus definiciones con cada nuevo hito en el campo, ¿no? Hoy presentamos pues cronológicamente algunas de estas obras más influyentes de la historia de la música rock. Primera, Tommy de The Who se considera generalmente la primera auténtica ópera rock, ¿no? Al menos por la mayoría de las publicaciones musicales. Si bien existen discos anteriores a Tommy, que algunos pues llaman ópera rock, este fue el primero en presentarse como tal. Mientras que los álbumes conceptuales anteriores a este solían basarse en temática y quizás en una historia vaga, Tommy está serializado, ¿no? Y de forma muy obvia. Cada canción se basa en la anterior, ya sea una muestra de las experiencias traumáticas de Tommy, su enamoramiento o incluso su visita al médico. Cada canción pues se ve a través de los mismos personajes en un formato temporal, generalmente lineal. Este álbum también utiliza motivos a lo largo de su metraje, ¿no? Repitiendo a menudo frases como Tommy, ¿me oyes? Y mírame, tócame, siénteme. Estos motivos no son solo elementos sonoros, el álbum también es muy literario en su uso, ¿no? En contexto para cambiar el significado de estas frases, pasando de los gritos de socorro al principio de la historia a gritos de triunfo, ¿no? Pues el 23 de mayo de 1969 el grupo británico The Who lanzó en el Reino Unido el álbum doble de ópera rock Tommy. Townshend pues finalmente tituló la historia del álbum doble de un mudo, sordo y ciego, víctima de abuso, que crece para ser un experto en pinball, ¿no? Y líder espiritual Tommy, ya que era un nombre británico común, ¿no? Y el apodo de los soldados de la Primera Guerra Mundial. La ópera rock narra la inquietante historia del ficticio Tommy Walker, ¿no? Un niño aparentemente sordomudo y ciego que tras un trauma infantil se convierte en el mago del pinball. A pesar de numerosos intentos fallidos por curarlo, pues experimenta un despertar espiritual y en un líder religioso sensacional, ¿no? Digamos. Algunas canciones son anteriores al álbum, como Sally Simpson, ¿no? Sobre un concierto que dieron con The Doors, ¿no? Que estalló en violencia, ¿no? Y I Am Free
pues una oda a las enseñanzas de paz de Mary Baba, ¿no? A Keith Moon se le atribuye la autoría de Tommy's Holiday Camp, ¿no? Pero Townshend, pues en realidad escribió y grabó pues, esa canción. La aportación de Moon fue simplemente la idea del tipo de secta que Tommy lideraría, ¿no? Este disco pues, alcanzó el número 2 en las listas británicas y el número 7 en las de Estados Unidos. Su éxito significó un gran avance para la banda y elevó a The Who a la categoría de banda de estadio y pues de una gira de talla mundial, ¿no? El álbum ha vendido más de 20 millones de copias pues en todo el mundo, ¿no? Lo que representa pues aproximadamente pues una quinta parte de sus ventas totales de discos, ¿no? Por supuesto, la historia de Tommy no termina ahí, ¿no? En 1972 se realizó una grabación orquestal, pues estelar, ¿no? Y en 1975 se convirtió en una película surrealista dirigida por Ken Russell y protagonizada por Roger Daltrey, cantante, y el resto de The Who, ¿no? Y además de Tina Turner, Eric Clapton y Elton John. Repartos estelares se reunieron para la presentación de la reunión de The Who en 1989 en Nueva York y también en Los Ángeles, ¿no? Tommy, The Who, pues se convirtió en un musical en Broadway de gran éxito, ganador del premio Tony, ¿no? En 1993 y la verdad es que al final pues, sigue siendo una de las mejores óperas rock que se han escrito. Ahí tenéis el vinilo. Ese es uno y tiene otro más, es doble. Pues nada, lo dicho, aquí vemos el exterior de esta magnífica ópera rock. La primera que os enseñamos, Tommy de The Who. Continuamos. Continuamos con The Rise and Fall and Ziggy Stardust and the Spider from Mars, ¿no? El quinto álbum de estudio de David Bowie, lanzado originalmente pues, el 16 de junio de 1972. Este álbum fue el primer álbum conceptual de Bowie con el personaje principal, Ziggy Stardust, ¿no? Una estrella de rock bisexual de otro planeta. Y nada, pues cuenta la historia de este personaje llegando a una tierra moribunda, ¿no? Donde la gente ha perdido pues toda la esperanza, ¿no? Y Ziggy llega para dar al mundo un mensaje de esperanza a través de su música. Ziggy Stardust pues, fue un personaje de Bowie desde el 72 hasta el 73, ¿no? Y se retiró poco después del Alan Sign, álbum de 1973, donde hace referencia a Ziggy, pero no como personaje principal, ¿no? Stardust es aclamado como la mayor creación de David Bowie, con un impacto cultural significativo que transformó pues, los roles del género, ¿no? La moda y además el rock and roll. La influencia de Ziggy aún se puede ver hoy en día, con murales, placas, bandas tributos, portadas y representaciones. Ziggy fue el rebelde que arrojó luz sobre los problemas culturales que plagaron al principio de 1970, ¿no? Con la homofobia, el racismo, la xenofobia y la drogadicción. Su icónico mullet se convirtió en uno de los cortes de pelo pues, más populares de la década y su estilo errático y vanguardista aún se puede ver hoy en día en las pasarelas. Bowie pues, empezó Ziggy siendo relativamente desconocido y Bowie terminó con Ziggy Stardust 18 meses después en el Hammersmith Odeon en el 3 de julio del 73 como una superestrella. Bowie era lo suficientemente inteligente como para saber que tales éxitos eran pues una moda pasajera. Bowie necesitaba acabar con Ziggy y avanzar creativamente si no quería compartir pues, también el destino final de Ziggy. Es realmente pues, un álbum excepcional, un clásico en toda la acepción de la palabra, ¿no? Y un álbum que aún hoy suena fresco, nuevo y futurista. Aunque se podría argumentar fácilmente que Bowie grabaría álbumes aún más vanguardistas, ¿no? En un futuro. Musicalmente avanzados y técnicamente mejores, pues estos álbumes personalmente considero que este es su mayor logro musical. Así que, como no, norma de ópera rock, ahí tenéis a David Bowie con su insert y el disco. Segundo ejemplo de ópera rock. Continuamos.
Continuamos con el disco de Genesis, The Last Lies Down of Broadway, ¿no? Se entregó finalmente a finales de septiembre de 1974, listo para su lanzamiento en noviembre, ¿no? Era diferente a todo lo que Genesis había grabado, ¿no? Pues antes, en general, desde entonces, ¿no? Se veía y sonaba diferente. Ignoxis, diseñador de álbumes de referencia de los 70, pues diseñó su artística y angular portada fotográfica, ¿no? Con el modelo Omar como Rael, ¿no? Con su compleja reedición centrada en el personaje subterráneo de Rael, ampliamente visto como el alter ego del líder Peter Gabriel, el álbum se estableció como uno de los álbumes conceptuales clave del apogeo inicial del Pro, ¿no? Incluso si los devotos hasta el día de hoy continúan debatiendo sus posibles significados. Rael, el protagonista de la confusa historia de Gabriel, es un pandillero que vive en Nueva York y sin querer Rael se embarca en una aventura surrealista, pues en los misteriosos y amenazantes mundos de sombras bajo Manhattan, ¿no? Donde se encuentra con extrañas criaturas, visiones aterradoras y además en el camino se ve obligado a enfrentarse a sus propios miedos y a su pasado, ¿no? Que la verdad es que se entrelazan con situaciones peligrosas, ¿no? Al final Rael rescata desinteresadamente a su hermano John, lo que le lleva a una especie de iluminación, ¿no? John, sin embargo, podría ser solo otro personaje de Rael que se fusiona con él al final, dando lugar a un proceso de sanación y autoaceptación mediante la cual Rael se vuelve real, o algo así, ¿no? Dado que Gabriel se encargó de escribir todas las letras del álbum, no tuvo mucho tiempo para involucrarse en la composición, así que la música fue compuesta principalmente por los demás miembros, ¿no? Esta es y también más bien una sensación de improvisación, ¿no? Mientras que antes los músicos traían sus ideas terminadas o casi terminadas a las sesiones para trabajarlas luego juntos, pues como resultado la música resultante es un poco más directa, ¿no? Y además que rockera. La verdad es que un disco imperdible de la discografía de Genesis. Ahí lo tenéis. Su ópera rock, disco doble, y ahí os enseño uno de los dos insert. Y uno de sus dos discos, ahí tenéis. Pues nada, ópera rock de Genesis. Continuamos. Continuamos con este de Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, lanzado en 1976. Álbum de Jethro Tull marcó pues eso, un antes y un después para la banda británica de rock progresivo, ¿no? La banda liderada por Ian Anderson, el álbum pues eso, exploró temas del envejecimiento, del estrellato del rock, ¿no? A través de un personaje pues ficticio, ¿no? La idea original del álbum seguiría a un rockero envejecido y retirado llamado Ray Lomas, mientras gana dinero en un concurso pues decadente. Pero descubre que la sociedad ha cambiado, ¿no? Tanto que al no haber nadie como él no tiene forma de disfrutar de su dinero como lo hacía en los años 50, ¿no? Entonces decide, pues eso, suicidarse en un accidente de motocicleta, pero fracasa y termina en un hospital, pues en coma, ¿no? Por tiempo indefinido. Al despertar descubre que la sociedad ha cambiado de nuevo. Y su estilo de vestir y su música vuelven a ser populares, ¿no? Además, la medicina avanza con lo que se somete tras desfigurar su rostro y dañar su cuerpo en el accidente, lo rejuvenece, ¿no? Unos 20 años. De la noche a la mañana se ha convertido en una sensación entre los jóvenes, ¿no? Que ahora intentan vestirse y actuar como él. Sin embargo, gran parte de esta historia pues solo se explica en una tira cómica incluida en el álbum, ¿no? Que la podemos ver aquí. La banda sonora del álbum no sigue la tira al pie de la letra, ¿no? Omitiendo detalles o en algunos casos pues alterando la trama, ¿no? No obstante, excepto de controversias, ¿no? Algunos críticos lo consideran una reflexión pues autocomplaciente sobre las ansiedades de los músicos mayores. Sin embargo, los fans acogieron con entusiasmo pues, el humor y los temas con los que se identifica el álbum. El disco se convirtió en un éxito comercial, ¿no? Consolidando la posición de Jethro Tull como una figura clave del rock. Ahora os saco aquí. Eso es, Crisales, como siempre, la galleta. Queremos que no se arrugue
plástico. Pues nada, aquí tenemos la ópera rock de Jethro Tull. Otro ejemplo. Continuamos. Continuamos con Bat Out of Hell, ¿no? De Meat Loaf, de 1977, escrito por Gene Steinman, producido por Todd Rundgren, ¿no? Y grabado por Meat Loaf. Bat Out of Hell es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, ¿no? El álbum de 1977, como hemos dicho, fue el resultado, pues, de años de lucha de Meat Loaf y Steinman, ¿no? Por llevar a su versión operística de rock a las masas, en forma de sagas wagnerianas de angustia adolescente con títulos largos y ridículos y una duración desmesurada, ¿no? Musicalmente, pues es una fusión entre The Who, Phil Spector y rock and roll de los años 50 y 60, ¿no? En cuanto a la letra, pues suena como lo que sucedía si un aficionado del teatro musical escribiera pues, Born to Run de Bruce Springsteen, ¿no? Pues este disco es una historia de amor, no en el sentido de una narrativa única que recorre las historias de accidentes de motocicletas y sexo en coche del álbum, sino entre las dos fuerzas titánicas dentro de su creación, el compositor Gene Steinman y el cantante Meat Loaf. El disco representó la culminación de la relación forjada por el dúo, ¿no? Quienes siempre estuvieron pues, unidos desde que se conocieron a principios de los años 70, pues hasta el final. El fallecimiento del artista a los 74 años se produjo menos de un año después del compositor, ¿no? A los 73. El álbum es estelar, ¿no? De 7 canciones que abarca todo tipo de géneros musicales: hard rock, baladas suaves, sátira política y diálogos con un toque sexual lujuria de adolescente, ¿no? Las canciones se mantienen durante mucho tiempo, se mantuvieron de mucho tiempo en la radio convencional, ¿no? Y se convirtieron en éxitos y permanecen en la memoria del público hasta el día de hoy, ¿no? Vendió más de 43 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el álbum que define un tiempo y un lugar con gran precisión, ¿no? Es un álbum de estilo, pues eso, operístico, de rock, que narra, pues eso, la historia de amor, un trágico accidente, pues impresionante, ¿no? La portada, diseñada por Steinman, ilustrada por Robert Corman, ¿no? De un motocicleta saliendo de un cementerio encarnando el concepto que da título al álbum, ¿no? Aquí tenemos impresionante. Nos encanta. La verdad es que tenemos en CD la segunda parte que luego hicieron. También es muy buena. Queríamos conseguirla en vinilo, pero está un poco complicado. También está bastante bien, pero pues, esta es la mejor, yo creo. La primera ópera rock de Meat Loaf, Bat Out of Hell. Y así, un ejemplo más de ópera rock y continuamos. Seguimos con la versión musical de Yes Wayne de La Guerra de los Mundos de 1978, ¿no? El 9 de junio de 1978, pues CBS Records invitó a los periodistas musicales al Planetario de Londres para el suntuoso lanzamiento de un álbum, ¿no? Si ya conocían el nombre de Yes Wayne, pues era como productor del ídolo adolescente David Essex, ¿no? Sin embargo, lo que le presentaron ese día era un musical, pero uno nunca ha visto en un escenario. Había estrellas de rock en abundancia, pero además de cantar participaba en un drama de ciencia ficción victoriano. Y en una época en la que el punk rock reinaba, pues era un álbum conceptual de 90 minutos que fusionaba largos instrumentales de rock, orquestación clásica, un toque disco y la melodiosa narración de Richard Burton, ¿no? El musical narra la historia de un reportero, conocido en los créditos como el narrador, y su relato de los acontecimientos de la invasión marciana, ¿no? Utilizando frases de la novela de H.G. Wells. Es sin duda la versión más fiel de la novela original hasta la fecha, ¿no? Para promocionar su lanzamiento se distribuyó a las emisoras una versión abreviada con ediciones de radio, ¿no? Sin embargo, pues como las canciones no se escribieron pensando en la radio, fue necesario añadir intros y finales especiales. La interpretación y el arreglo musical de Wayne a gran escala de la novela visionaria de Wayne, ¿no? No era mucho
más sofisticada que la canción típica de pop rock y que la mayoría del rock progresivo de la época. La composición muestra una gran dinámica y movimiento con secciones y motivos recurrentes, ¿no? Y tonalidades, compases e instrumentos que cambian. Parece un milagro que todo eso funcione y suene tan natural, a diferencia de cierta música de rock progresivo que suele sonar un poco forzado, ¿no? Aquí por el mero hecho de serlo, ¿no? La verdad es que durante 6 años fue un éxito, ¿no? Con las mejores estimaciones disponibles que sitúan las ventas hasta la fecha en una cifra de 13 millones de copias. Un álbum increíble y nosotros lo tenemos en versión española, donde las canciones son en inglés, pero todo lo narrado está en castellano. Para gente que no sepa mucho inglés, como nosotros, pues va muy bien, ¿no? Te enteras de la historia. Y tiene un libreto increíble, que ahora os enseño un poquito por aquí. Pues la historia con fotos, ahí tenéis las fotos de la invasión marciana. Una maravilla de disco y de arte. De arte ya poco quedan. Discos carísimos, pero poco arte hacen. Pues nada, nosotros tenemos también la versión inglesa de hace relativamente del nuevo milenio que sacó, que ya el narrador era Liam Neeson. Ese lo tenemos en CD, pero en inglés. Así tenemos las dos versiones y además aquel está remasterizado y tiene otro sonido. Pues nada, ópera rock, La Guerra de los Mundos, una maravilla. Continuamos. Continuamos con The Wall, ¿no? De Pink Floyd, grabado en 1979 y llevado al cine en 1982. The Wall pues cuenta la historia de un hombre llamado Pink que cuando era niño perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial. Criado por una madre sobreprotectora, Pink lleva una vida deprimente, ¿no? Hasta que finalmente pues, recurre a las drogas. Como resultado de las drogas y sus recuerdos sombríos se hunde en un profundo vacío de locura. Este álbum pues, se inspira vagamente en la vida de dos miembros de Pink Floyd, ¿no? La infancia de Pink es muy similar a la de Roger Waters, el compositor principal de The Wall, ¿no? Waters, quien perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial, se inspiró en sus múltiples emociones de abandono y soledad para este disco. La vida adulta de Pink se inspira vagamente en la del cantante original, Syd Barrett, ¿no? Tras sufrir una crisis nerviosa debido al consumo de drogas psicoactivas, pues Barrett fue reemplazado poco después por David Gilmour. The Wall de Pink Floyd fue el álbum más vendido de 1980 y consumió a la banda durante gran parte de la primera parte de la década siguiente, ¿no? También causó daños estructurales irreparables de la banda que finalmente llevaron a su colapso. El álbum fue un éxito comercial masivo, ¿no? Había vendido pues, 1,2 millones de copias en los primeros 2 meses de su lanzamiento. Vendió más de 30 millones de copias, convirtiéndolo en el álbum doble más vendido de la historia. Aquí, a pesar del éxito de The Wall, pues las relaciones entre los miembros de la banda se deterioraron durante su creación, ¿no? Pocos fans de Pink Floyd se dieron cuenta de que Rick Wright había recibido órdenes de marcha de Waters, ¿no? Hasta que su nombre, pues eso, desapareció de The Final Cut, ¿no? En 1983. The Wall, una maravilla de disco. Ahí tenéis. Continuamos con ejemplo de ópera rock. Continuamos con Operation Minecraft de Queen Rise de 1988, grabado principalmente en los estudios de Pensilvania y mezclado en Holanda. La verdad es que se lanzó en mayo de ese 88 con una avalancha de elogios de la crítica. Sin embargo, pues comercialmente no fue el éxito inmediato que todos los asociados con la banda esperaban. Alcanzó solo el puesto 58 en las listas de Reino Unido y el 50 en Estados Unidos.
Sin embargo, el paso de los años le ha otorgado un prestigio que ha eclipsado todo lo demás que la banda pues, ha hecho después, ¿no? El álbum conceptual detalla pues, eso, la participación de Nicky, ¿no? En una organización revolucionaria liderada por el Dr. X, quien lo traiciona, ¿no? Al final del álbum, pues Nicky pues, está enganchado a las drogas en una institución psiquiátrica y acusado del asesinato de Mary, ¿no? La prostituta convertida en monja que le suministraba drogas y de quien se ha enamorado. Para ofrecer canciones conmovedoras y poderosas que encajaban con la compleja historia cinematográfica, pues Queensrÿche afinó su enfoque de prog power metal, ¿no? Centrándose intensamente en el contenido lírico de cada canción. Las escenas de acción fueron apoyadas por riffs agresivos, ritmos incisivos y solos ardientes, ¿no? Cuando los personajes se enfrentaban a conflictos intensos y decisiones desafiantes, Queensrÿche progresó con arpegios melancólicos, ¿no? Múltiples cambios de ritmo y cambios de tempo abruptos. Y durante los momentos de revelación y desamor, la banda abandonó las ecuaciones matemáticas a favor de una composición pues, más simple y sentida. Para hacer Operation Minecraft, ¿no? Aún más inmersiva, ¿no? Queensrÿche contrató al compositor de música cinematográfica Michael Kamen y al productor Peter Collins, ¿no? Quien no por casualidad trabajó en 2 álbumes para Rush, ¿no? Finalmente, la banda consolidó la historia añadiendo efectos de sonido entre pistas y contratando a 5 actores para leer diálogos pregrabados. El resultado es grandioso sin ser excesivo, ¿no? La verdad, un magnífico disco ópera rock que presentamos aquí de Queensrÿche y continuamos. Terminamos con American Idiot de Green Day del 2004, ¿no? Green Day conmocionó al mundo y redimió su carrera con la obra maestra de la ópera rock American Idiot, un gran experimento de narrativa y comentario político que capturó a la perfección pues, el tumulto y la ansiedad de la América de George W. Bush tras el 11S, ¿no? Desde este álbum, Green Day ha sido una de las voces principales de la crítica política musical, influenciado por la inestabilidad política que se vivía en Estados Unidos en aquel momento. Armstrong pues, compuso la canción principal con una crítica a la administración Bush, criticándolos por controlar a la gente pues, a través de los medios, ¿no? Armstrong creó un mundo propio en poco menos de 3 minutos y el resto del álbum se centró en crear personajes para vivir en ese mundo, ¿no? El disco narra la historia de Jesús de los suburbios, ¿no? De un antihéroe de Estados Unidos de clase media-baja, repleto de comentarios políticos y una marcada repercusión social. Pues el álbum pues, produjo varios éxitos que marcaron una época y que siguen vigentes hoy en día, ¿no? Puede que American Idiot vendiera menos copias en su primera semana, pero a lo largo de los 4 sencillos más que publicaron en los 13 meses siguientes, más de 14 millones de oyentes adquirieron la triunfante ópera punk rock de Green Day. En términos de venta, American Idiot puede considerarse con justicia el último álbum de rock verdaderamente taquillero del mundo, ¿no? Un título que probablemente conservará para siempre. Es improbable que un grupo que toque este tipo de música vuelva a vender discos de estas cifras. Es un disco que también inspiraría pues eso, una adaptación musical galardonada que se mantuvo durante un año entero en Broadway, ¿no? Allí en Nueva York. En total, American Idiot obtuvo 6 nominaciones al Grammy, ganó el premio al mejor álbum de rock, fue certificado 6 veces platino y emprendió una gira mundial de 17 meses que dio origen al álbum en vivo, el Bullet in a Bible. Ahí tenéis. Y os enseño un disco. Aquí tenéis para ver la galleta. Una maravilla de disco para nosotros. El debut es muy bueno, pero este es genial. Este álbum doble, American Idiot, que nos despedimos de las óperas rock con, aquí tenéis, Green Day. Pues nada, hasta aquí
los ejemplos de ópera rock cronológicamente, los hemos ido ordenando y mostrando. Espero que os haya gustado. Si conocéis más, estos son unos ejemplos, pero hay muchos más. Aquí abajo en comentarios nos ponéis los que os gusten, que nos hayamos enseñado. Y si os gustan los que hemos enseñado, pues igualmente lo ponéis, que este me gusta, este no, este sí, este no. Y nada, un like se agradece, podéis suscribiros que es gratis, completamente gratis. Venga, que los regalo. Y nada, nos vemos pues en el próximo vídeo. Adiós.